Si usted tiene más de 60 años, quiero que piense en algo que probablemente está ahora mismo en su refrigerador, un vegetal que siempre consideró saludable, incluso protector del corazón. Pero después de los 60, el cuerpo ya no responde igual, y cuando ciertos vegetales se combinan con medicamentos comunes, como anticoagulantes o pastillas para la presión, pueden alterar la coagulación o el flujo sanguíneo cerebral sin que usted lo note. No producen dolor, no dan una señal clara y en determinadas circunstancias pueden aumentar el riesgo de un evento cerebrovascular si se consumen sin ajuste ni orientación médica. Hoy le mostraré 7 vegetales comunes que requieren precaución en personas mayores y cómo consumirlos correctamente para proteger su cerebro sin renunciar a una dieta saludable. El último es uno que millones de personas mayores comen cada semana creyendo que es completamente inofensivo. Ahora exploremos juntos el primer vegetal. Permítanme hacerles una pregunta directa. ¿Pueden imaginar que algo tan habitual en la mesa, tan asociado con la salud, pueda convertirse en un factor de riesgo si no se consume correctamente? Como cardiólogo, cuando profundicé en este tema por primera vez, también me sorprendí. Me refiero a las espinacas. Durante décadas se nos ha enseñado que los vegetales son sinónimo de protección cardiovascular y que las espinacas ricas en hierro, folatos y antioxidantes son casi un símbolo de alimentación saludable. Sin embargo, lo que pocas personas saben es que, bajo ciertas circunstancias, pueden transformarse en un riesgo silencioso para el sistema vascular y el cerebro. Las espinacas contienen oxalato, un compuesto orgánico que en condiciones normales no representa un problema relevante. El punto crítico aparece cuando su consumo frecuente coincide con la ingesta de suplementos de calcio o de vitamina D en dosis elevadas, algo muy común en mayores de 60 años como medida preventiva frente a la osteoporosis. El oxalato puede unirse al calcio y formar cristales de oxalato cálcico. Si estos se depositan de manera progresiva, pueden contribuir a la pérdida de elasticidad vascular. Imaginen una arteria que deja de comportarse como un conducto flexible y comienza a endurecerse. No es una causa directa de rigidez arterial en la mayoría de las personas. Sin embargo, en individuos con enfermedad renal previa o alteraciones metabólicas, un consumo elevado junto con suplementos de calcio en altas dosis podría no ser recomendable sin supervisión médica. Aquí está el primer punto clave. No se trata de demonizar el vegetal, sino de comprender la interacción metabólica. Recuerdo a un paciente en la década de los 70 de vida llamado Manuel, a quien conocí en Ciudad de México. Era disciplinado, caminaba cada día y tomaba calcio y vitamina D con constancia. Además, convencido de que cuantos más vegetales consumiera, mejor protegería su corazón, incluía espinacas casi a diario. Con los años, su hipertensión y su arterioesclerosis avanzaron más rápido de lo esperado para su perfil. No fue consecuencia de un estilo de vida descuidado, sino de una combinación nutricional poco equilibrada. Este caso me enseñó algo fundamental que quiero que ustedes también recuerden. Incluso los alimentos saludables requieren contexto y moderación. Entonces, ¿qué debemos hacer? No es necesario eliminar las espinacas. La clave está en la forma de preparación y en el momento de consumo. Si se escaldan en agua hirviendo y se descarta el agua de cocción, el contenido de oxalato disminuye de manera significativa. Además, es prudente evitar consumirlas simultáneamente con suplementos de calcio o vitamina D en altas dosis. Separar su ingesta por varias horas y mantener cantidades moderadas permite conservar sus beneficios nutricionales sin añadir una carga innecesaria al sistema vascular. Este pequeño ajuste puede marcar una diferencia importante a largo plazo.
Pasemos ahora al segundo vegetal. Es considerado un superalimento y ha sido ampliamente elogiado por su papel en la prevención del cáncer y el envejecimiento celular. Pero aquí surge otra pregunta que merece reflexión. ¿Puede algo tan recomendado convertirse en un arma de doble filo? Me refiero al brócoli. Este vegetal verde y crujiente es rico en fibra, compuestos antioxidantes y, de forma muy destacada, vitamina K. Para la mayoría de las personas esto es una ventaja. Sin embargo, en mayores de 60 años que reciben tratamiento anticoagulante, la situación requiere especial atención. El brócoli contiene cantidades elevadas de vitamina K, esencial para la síntesis de factores de coagulación. En personas que toman warfarina u otros anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, las variaciones bruscas en el consumo de este nutriente pueden alterar el equilibrio de la coagulación. Un aumento repentino en la ingesta de brócoli puede reducir el efecto del anticoagulante y favorecer la formación de trombos, aumentando el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico. Por el contrario, eliminarlo de manera abrupta puede potenciar el efecto del fármaco y elevar el riesgo de hemorragias. Aquí está el segundo punto clave. La estabilidad en la dieta es tan importante como el medicamento. Recuerdo a una paciente de 68 años llamada Carmen que vivía en Guadalajara, México. Tras la colocación de un stent coronario, comenzó tratamiento anticoagulante. Su problema no era el fármaco, sino la irregularidad alimentaria. Algunas semanas consumía brócoli varias veces, otras semanas nada. Sus parámetros de coagulación fluctúan de forma notable. En una ocasión sus valores descendieron tanto que estuvo a punto de requerir atención urgente. No era un fallo terapéutico, era una falta de constancia dietética. La solución es sencilla y poderosa al mismo tiempo. No se trata de prohibir el brócoli, sino de mantener una ingesta regular y estable. Si deciden consumirlo 3 veces por semana, sostengan ese patrón, eviten cambios bruscos. Y sobre todo, cualquier modificación relevante en la dieta debe comentarse con su médico tratante, especialmente si reciben anticoagulantes. La combinación entre conocimiento, moderación y coherencia diaria es una de las herramientas más efectivas para proteger el cerebro y el corazón a cualquier edad. El tercer vegetal es la lechuga para ensaladas. Durante años la hemos considerado ligera, digestiva y beneficiosa para el sistema cardiovascular. Muchos pacientes mayores me dicen que cenar una ensalada les hace sentir que están cuidando su corazón. Sin embargo, existe un detalle que pocas veces se explica con claridad. Cuando la lechuga, especialmente la lechuga romana, se consume muy tarde por la noche, puede favorecer una deshidratación leve mientras dormimos, y ese cambio puede influir en la circulación. La lechuga posee un efecto ligeramente diurético, es decir, estimula la eliminación de líquidos. Si se ingiere en la cena tarde, el cuerpo puede perder más agua durante la noche. Cuando disminuye ligeramente el volumen plasmático, la sangre puede concentrarse de forma transitoria. En personas con factores de riesgo cardiovascular importantes, mantener una hidratación adecuada es esencial para preservar una circulación estable. Por ello, en algunos casos, puede ser prudente evitar cenas excesivamente diuréticas muy tarde por la noche. No es una reacción inmediata ni ocurre en todos los casos, pero sí es un fenómeno fisiológico conocido. Recuerdo a un paciente de 72 años que vivía solo y solía sustituir la cena por una ensalada abundante de lechuga. Con el tiempo comenzó a despertar con sensación de pesadez y ligero mareo. Los análisis mostraron signos de deshidratación nocturna y aumento de la viscosidad sanguínea. No fumaba ni consumía alcohol en exceso. Su intención era saludable, pero el horario no era el más adecuado. Ajustamos el momento de consumo al mediodía y reforzamos la hidratación y la mejoría fue evidente. El cuarto vegetal es la zanahoria cruda.
es común pensar que cuanto más se consume, mayor será el beneficio. Sin embargo, en determinadas circunstancias puede generar fluctuaciones metabólicas durante la noche. La zanahoria contiene azúcares naturales como glucosa y sacarosa. Si se ingiere en cantidad antes de dormir, puede producir un aumento transitorio de la glucemia. Posteriormente, el descenso puede activar la liberación de adrenalina y cortisol, hormonas que incrementan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Atendí a un paciente de 67 años que comía zanahorias crudas cada noche mientras veía televisión. Empezó a presentar palpitaciones y despertares frecuentes. El monitoreo reveló variaciones nocturnas en la presión arterial y el pulso. Al trasladar el consumo al horario diurno y preferir la zanahoria cocida, que tiene una absorción más gradual, los síntomas disminuyeron. La clave no fue eliminar el alimento, sino adaptarlo al momento adecuado. El alimento número 5 es el ajo. Es un ingrediente tradicionalmente asociado con la protección cardiovascular. Contiene alicina, un compuesto con efecto antiagregante plaquetario natural. En personas sanas puede contribuir a reducir la formación de coágulos. Sin embargo, cuando se combina con anticoagulantes como la warfarina, este efecto puede potenciarse en exceso y aumentar el riesgo de hemorragias, tanto cerebrales como digestivas. Recuerdo a un paciente de 70 años que, tras la colocación de un stent coronario, tomaba anticoagulantes y comenzó a consumir ajo crudo diariamente en grandes cantidades. Presentó una hemorragia digestiva importante. Fue atendido a tiempo y logró recuperarse, pero el riesgo fue considerable. La enseñanza es clara. Incluso los alimentos naturales deben evaluarse según el contexto clínico individual. No se trata de eliminar estos vegetales, sino de comprender que el momento, la cantidad y la situación médica personal determinan su impacto. Un alimento saludable puede ser beneficioso en condiciones adecuadas y problemático si se consume sin criterio. La información y la moderación son, en definitiva, las mejores herramientas para proteger el corazón y el cerebro. Ahora hablemos del alimento número 6. Los espárragos. Son nutritivos, ricos en folatos, fibra y antioxidantes, y pueden formar parte de una dieta cardioprotectora. Sin embargo, la forma de consumo, la cantidad y el momento son determinantes, especialmente en mayores de 60 años con hipertensión, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica. Los espárragos tienen efecto diurético leve. Consumirlos en la noche, en porciones grandes, puede aumentar la frecuencia urinaria nocturna. Esto favorece pérdidas de líquidos y si no se compensa con hidratación adecuada durante el día, puede generar hemoconcentración. Una sangre más concentrada incrementa la viscosidad plasmática, lo que en personas con arteriosclerosis puede favorecer fenómenos trombóticos. La recomendación práctica es limitar la porción a una cantidad moderada, equivalente a un plato pequeño, preferiblemente en el almuerzo. Evitar su consumo abundante después de las 8 de la noche es prudente. Deben tener especial precaución quienes toman diuréticos prescritos para la presión arterial, como hidroclorotiazida o furosemida, ya que el efecto combinado puede potenciar la deshidratación y alterar el equilibrio electrolítico. Ahora quiero centrarme en el alimento final, el más delicado cuando no se consume con criterio, el tomate y otros miembros de la familia de las solanáceas como berenjena y pimiento. Son fuentes valiosas de licopeno, vitamina C y fibra. Sin embargo, contienen compuestos como histamina, tiramina y alcaloides en pequeñas cantidades que pueden influir en la respuesta vascular en personas sensibles. En adultos mayores con hipertensión inestable, migraña vascular o antecedentes de eventos cerebrovasculares, el consumo excesivo, especialmente crudo y en grandes cantidades por la noche, puede asociarse a episodios de vasoconstricción transitoria o variaciones en la presión arterial. No se trata de toxicidad aguda, sino de susceptibilidad individual.
Además, quienes toman inhibidores de la monoaminooxidasa o ciertos antidepresivos deben moderar la ingesta de alimentos ricos en tiramina para evitar fluctuaciones tensionales. La recomendación es clara: mantener porciones moderadas, preferir el tomate cocinado, que reduce la concentración de algunos compuestos reactivos, y evitar ingestas abundantes a última hora del día. Una ración razonable en el almuerzo es segura para la mayoría. Deben evitar excesos quienes reciben anticoagulantes, antihipertensivos múltiples o presentan enfermedad renal avanzada, siempre bajo supervisión médica. El mensaje esencial no es eliminar estos alimentos, sino comprender que la dosis, el horario y la situación clínica individual determinan su seguridad. Comer con moderación, distribuir los vegetales a lo largo del día y consultar con su médico si toman medicación cardiovascular es una estrategia responsable para proteger el cerebro y el corazón. Si han llegado hasta aquí, quiero hablarles desde una perspectiva cercana a nuestra realidad cotidiana. Después de los 60 años, muchos seguimos disfrutando de platos tradicionales que forman parte de nuestra identidad cultural. En México, alimentos como los tacos, los tamales, el mole, las carnitas, los frijoles y las salsas picantes no son solo comida, sino memoria, familia y celebración. Sin embargo, desde el punto de vista cardiovascular, es importante comprender que ciertos componentes habituales pueden aumentar el riesgo de hipertensión y accidente cerebrovascular cuando se consumen en exceso o sin considerar la situación médica individual. Uno de los factores más relevantes es el sodio. Gran parte del consumo diario no proviene únicamente de la sal añadida al cocinar, sino de productos procesados y acompañamientos frecuentes como chiles en vinagre, salsas comerciales, quesos curados, embutidos y botanas saladas. La Organización Mundial de la Salud recomienda no superar 5 gramos de sal al día, lo que equivale aproximadamente a 2 gramos de sodio. Sin embargo, muchas personas sobrepasan esta cantidad sin ser conscientes. El sodio favorece la retención de líquidos, aumenta el volumen sanguíneo y eleva la presión arterial. La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo modificables para el accidente cerebrovascular. Diversos estudios han demostrado que reducir la ingesta de sodio puede disminuir la presión arterial sistólica y, en consecuencia, el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. No se trata de eliminar los sabores tradicionales, sino de ajustar la preparación, utilizar menos sal y preferir ingredientes frescos frente a productos ultraprocesados. Otro punto importante es el consumo habitual de carnes procesadas como chorizo y salchichas. Estos productos contienen altas cantidades de sodio y grasas saturadas. El exceso de grasas saturadas incrementa el colesterol LDL que se deposita en las paredes arteriales formando placas de ateroma. Este proceso, conocido como aterosclerosis, estrecha progresivamente las arterias y puede culminar en infarto o accidente cerebrovascular. Sustituir parte de estas carnes por pescado, pollo sin piel o legumbres preparadas con poca sal es una medida protectora respaldada por evidencia científica. El consumo de alcohol también merece atención. Bebidas como cerveza o destilados, incluso en cantidades que parecen moderadas, pueden elevar la presión arterial y favorecer alteraciones del ritmo cardíaco, como la fibrilación auricular. Esta arritmia aumenta el riesgo de formación de coágulos que pueden desplazarse al cerebro. Además, el alcohol puede interactuar con anticoagulantes, antihipertensivos y medicamentos para la diabetes, modificando su efecto. Por ello, las guías clínicas recomiendan limitar estrictamente su consumo, especialmente en personas con antecedentes cardiovasculares. Los carbohidratos refinados presentes en panes dulces, refrescos y postres también influyen en la salud vascular. Estos alimentos provocan elevaciones rápidas de glucosa en sangre.
En personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, las fluctuaciones repetidas dañan el endotelio vascular y aceleran la aterosclerosis. Priorizar carbohidratos complejos como granos integrales y legumbres ayuda a mantener niveles de glucosa más estables. Permítame resumir 4 principios prácticos basados en evidencia. Primero, distribuir adecuadamente las comidas, reservando cenas ligeras y bajas en sodio. Segundo, mantener constancia en la dieta si se toman medicamentos, especialmente anticoagulantes, evitando cambios bruscos en el consumo de ciertos vegetales. Tercero, reducir gradualmente la sal y asegurar una hidratación adecuada durante el día. Cuarto, realizar autocontrol regular de presión arterial y glucosa cuando sea necesario. La tradición culinaria puede convivir con la prevención cardiovascular. La clave está en la moderación, la información y la coherencia entre alimentación y tratamiento médico. Disfrutar de la mesa es parte de la vida, pero hacerlo con conciencia es una inversión directa en la salud del corazón y del cerebro. Si usted tiene más de 60 años, quiero que se lleve hoy una idea muy clara y tranquila a la vez. No estamos hablando de miedo, estamos hablando de conciencia. A lo largo de este video hemos revisado 7 vegetales comunes que, en determinadas circunstancias, pueden aumentar el riesgo de un evento cerebrovascular si se consumen sin ajuste. Primero, las espinacas, que pueden requerir precaución cuando se combinan con suplementos de calcio o vitamina D en dosis altas. Segundo, el brócoli, especialmente relevante en personas que toman anticoagulantes como la warfarina, donde la constancia es más importante que la cantidad. Tercero, la lechuga consumida muy tarde por la noche, que puede favorecer deshidratación leve y hemoconcentración en personas vulnerables. Cuarto, la zanahoria cruda en grandes cantidades antes de dormir, que puede generar fluctuaciones de glucosa y presión en individuos sensibles. Quinto, el ajo, que en exceso y combinado con anticoagulantes o antiagregantes puede aumentar el riesgo de sangrado. Sexto, los espárragos, cuyo efecto diurético puede potenciar la deshidratación nocturna, especialmente si ya se usan diuréticos prescritos. Y séptimo, el tomate y otras solanáceas, que en personas con hipertensión inestable o sensibilidad vascular pueden provocar cambios transitorios en la presión si se consumen en exceso y a altas horas. Pero escuche esto con mucha atención. Después de los 60 años, la solución no es eliminar completamente estos alimentos. No se trata de prohibir, se trata de seleccionar, ajustar y observar. Cada organismo responde de forma diferente. Lo que para una persona es totalmente seguro, para otra con hipertensión, diabetes, insuficiencia renal o tratamiento anticoagulante puede requerir moderación. La clave está en 3 pasos simples. Primero, porciones moderadas. No consumir grandes cantidades de un mismo vegetal todos los días sin variación. Segundo, elegir el momento adecuado. Muchos de estos efectos se potencian cuando se consumen tarde por la noche. Tercero, probar de forma gradual. Si introduce un cambio en su dieta, observe su presión arterial, su glucosa si es diabético y cómo se siente al despertar. Y si usted tiene enfermedades de base como hipertensión, fibrilación auricular, antecedentes de infarto, ostentación coronaria, diabetes o enfermedad renal, el paso más importante es conversar con su médico antes de hacer cambios significativos, especialmente si toma anticoagulantes, antiagregantes o diuréticos. Recuerde algo fundamental: el riesgo no está en el vegetal en sí. El riesgo está en el exceso, en la combinación inadecuada o en ignorar cómo interactúa con su tratamiento. Después de los 60, el cuerpo ya no responde igual que a los 30. La circulación es más sensible, la presión puede fluctuar con mayor facilidad, pero también es cierto que con información correcta y ajustes inteligentes, usted puede seguir disfrutando de una alimentación variada y saludable. No se trata de vivir con restricciones extremas, se trata de comer con criterio, escuchar su cuerpo
cuerpo, medir su presión, hacer pequeños ajustes y siempre que tenga dudas, pedir orientación profesional. Esa es la verdadera prevención, no el miedo, sino el conocimiento aplicado con equilibrio.